Muy bien, vamos a pasar al mensaje. ¿Estamos listos para el mensaje del día de hoy? Ya terminamos los testimonios. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que creo Dios puso en mi corazón para compartir con cada uno. Y en lo personal lo disfruté mucho esta semana al estarlo orando y meditando el mensaje. Y pues mi deseo y mi oración es que el Espíritu Santo nos pueda hablar a nuestro corazón el día de hoy. ¿Sale? Hoy quiero hablarte sobre el Salmo 139. Ponen el título, por favor. Dios me conoce, Dios me conoce. Salmo 139. Dios me conoce, Salmo 139. Vamos a orar, leemos el Salmo 139 obviamente y desarrollamos este tema sobre Dios nos conoce, cada uno de nosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra que será predicada esta mañana. Prepara nuestro corazón, nuestros oídos. Háblanos, Espíritu Santo, quita la dureza de corazón. Danos fe para escucharte, Señor. Queremos verte a ti a través de este mensaje, conocerte más y llevarnos hoy una palabra. Espíritu Santo, danos una palabra hoy para cada uno de nosotros, para llevarnos esa palabra y salir con ánimo y aliento, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Salmo 139. Salmo 139. Vamos a leerlo todo. Son 24 versículos, pero vale la pena leer este salmo. Dice así. ¿Estamos listos? Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, es decir, en el vientre, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Verso 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Amén. Qué bonito salmo, ¿verdad? Y cómo habla del conocimiento y de la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué piensas en tu corazón? Y quiero animarte a que juntos podamos meditar en este salmo. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué piensas en tu corazón cuando escuchas lo que declara este salmo? Dios conoce absolutamente todo sobre ti. ¿Cómo reflexionas y qué siente tu corazón y qué piensas cuando escuchas esta declaración de este salmo?
Dios te conoce perfectamente, todo, absolutamente. Desde antes de que nacieras, desde el vientre de tu madre hasta el día de hoy, aún los años por venir en tu futuro, este salmo nos declara esta poderosa verdad. Dios lo conoce todo acerca de ti. Lo más íntimo y lo más oculto en tu corazón, en privado y en público, Dios conoce todo sobre ti. ¿Cómo reacciona nuestro corazón ante esta declaración? Creo que nos puede llegar a asustar un poquito el pensar que exista alguien que conozca todo sobre nosotros. Puede ser un poco abrumador el reconocer que Dios conoce todo, o que existe alguien que conoce absolutamente todo sobre nosotros. Imagínate en el caso de los hijos, que los hijos supieran que sus padres conocen todo sobre sus vidas. Lo que hacen cuando los ven, cuando no los ven, cuando están con sus amigos, cuando están en la escuela. Para los hijos podría ser así como que, qué miedo que mi papá o mi mamá supieran todo sobre mi vida, ¿verdad? Que supieran todo. En el caso de los hijos puede ser abrumador esa información. Yo pienso que a las esposas les gustaría mucho este atributo de Dios, conocer absolutamente todo, o a los esposos también, ¿verdad? Dentro del matrimonio, conocerlo todo sobre la otra persona, pues es algo que nos lleva toda la vida. No se alcanza a conocer todo sobre alguien 10, 15, 20 años, pero en el matrimonio saberlo todo de la otra persona sería algo que para algunos o algunas sería de mucha bendición, ¿verdad? Saber todo, ¿verdad? ¿Dónde está, verdad? Ponerle ahí como una especie de rastreador a la esposa o a la esposa. ¿Qué le parecería tener jefes en el trabajo que saben perfectamente todo lo que hacen? Todo lo que haces, ¿verdad? Cuando te ven, cuando no te ven, ¿verdad? Tu desempeño en el trabajo. Pensar en cámaras de vigilancia 24 horas, 7 días a la semana, pues es algo medio perverso, ¿no? En las cuestiones del gobierno, que en Japón es algo que se da mucho ahora con este registro como registro facial de las personas a través de cámaras que te pueden rastrear donde quiera que estás. Es algo que nos puede un poco abrumar, hasta una especie de pesadilla. Y no se diga cuando ni siquiera somos conscientes o sabemos que estamos siendo vigilados 24 horas, 7 días a la semana. Es algo abrumador y algo extraño pensar que alguien conozca absolutamente todo sobre nosotros. Absolutamente todo sobre nosotros. Este salmo declara dos características de Dios muy importantes. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios es infinito y lo que Él conoce sobre nosotros también es completo. Este salmo declara estos dos atributos de parte de Dios. Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo y Dios nos conoce perfectamente. Son dos características de Dios las cuales tenemos que aprender a conocer como hijos de Dios y aprender a reflexionar en ellas todos los días de nuestra vida. Son dos cosas que no se nos pueden olvidar. Son dos atributos de Dios en las cuales tenemos que aprender a reflexionar, a meditar en ellas, porque son dos características de Dios que nos bendicen. Es lo que te quiero predicar el día de hoy. ¿Cómo me bendice a mí que Dios lo conozca todo y que Dios me conozca perfectamente? Tengo que aprender a vivir en base a estas verdades porque son transformadoras. Fíjate bien. Estos atributos de Dios, estas verdades de Dios son transformadoras. Dios nos conoce de forma personal. Dios nos conoce de forma personal. Cuidemos de no olvidarnos de esta verdad sobre Dios. Y el Salmo nos recuerda en el verso 1, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Es algo en lo cual tenemos que aprender a reflexionar todos los días de nuestra vida. Cada vez por la mañana, en el tiempo que tengas en el día, recordar que Dios te conoce perfectamente, que Dios conoce cada detalle de tu vida. El Señor conoce el centro de tu voluntad. Dios sabe lo que te mueve a hacer las cosas. Tú puedes hacer algunas cosas por apariencia, puedes hacer algunas cosas queriendo dar una apariencia, pero Dios conoce exactamente qué es lo que te está moviendo a hacer cada cosa que tú haces. Conoce el centro de tu voluntad, lo que te mueve. Dios sabe cuáles son tus motivaciones cada mañana, lo que te hace levantarte cada mañana, lo que te asusta, lo que te alegra. El Señor conoce el centro de tu voluntad. Dios te conoce de forma personal.
En la antigüedad y en algunas otras religiones, a veces la idea de Dios es un poco ambigua, es como una especie de energía o poder. Hay grupos de rehabilitación donde les llaman el poder superior, pero esta idea de poder superior no nos lleva a entender a Dios como un Dios personal, alguien que nos conoce de forma personal, un poder superior, una fuerza universal, algunos le llaman el universo. A veces la idea de Dios para algunos no creyentes, pero tristemente a veces para algunos creyentes, a veces la idea de Dios es algo ambigua. Un poder, una fuerza, una nube, una luz, un anciano sentado en un trono, ¿verdad? Así como lo pintan quizás a veces las caricaturas, qué sé yo. Tenemos que empezar a examinar cuál es nuestra idea de Dios, porque para algunas religiones y para algunas personas puede ser una idea muy ambigua. Para muchos la idea de Dios es una idea no personal, algo muy abstracto, algo que no es muy claro, saber quién es Dios. Pero este salmo nos recuerda que nosotros tenemos un Dios que es personal, un Dios que nos conoce personalmente. Dios no solo sabe que existes, fíjate bien. Quizá en la imagen de Dios, en la idea de Dios, pues puedes llegar a pensar, bueno, pues Dios lo conoce todo y Dios sabe que existo. Como si le gritáramos a Dios de en medio de la multitud, hey, aquí entre este mundo de personas, Señor, aquí estoy yo. Yo sé que Dios sabe que mínimo existo, que mínimo estoy aquí en el mundo, ¿verdad? Que estoy aquí en la tierra. Pero no es así. Dios no solo sabe que existes. Dios no solo sabe información sobre ti, tu edad o algunos datos importantes. Dios conoce tu corazón. Dios te conoce personalmente, tus sentimientos, las cosas que te asustan, las cosas que te enojan, las situaciones del pasado, lo que no has podido resolver, lo que te motiva, lo que te entristece, lo que te da alegría. Dios no solamente sabe que existes, Dios no solamente conoce datos sobre ti, Dios te conoce de forma personal. Dios te conoce de forma personal. Dios no es una fuerza, una luz, una imagen ambigua de Dios. Dios es un Dios personal, es un Dios que en su vasto conocimiento tiene la capacidad de conocer a todos los que estamos aquí de forma personal. Dios no conoce más sobre unas personas que sobre otras. Dios no está más interesado o tiene más información sobre una persona que sobre otra. Dios nos conoce a todos exactamente de la misma forma, nos conoce de forma personal. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero para poder experimentar, para que tú puedas experimentar cambios significativos en tu vida, para que tú y yo podamos experimentar cambios significativos en nuestras vidas, tenemos que pasar de lo general a lo personal. Escúchame bien. Para que tú y yo podamos experimentar cambios significativos, cambios reales en nuestra vida, tenemos que pasar de la idea de un Dios en lo general a un Dios en lo personal. No solamente la idea de Dios que cuida del mundo, la iglesia o las personas. Tenemos que pasar de lo general a lo personal. Esa es la diferencia entre una religión y una relación con Dios. La religión nos lleva a lo general, nos lleva a conocer quizá a veces a un Dios distante, un Dios lejano, pero para poder experimentar cambios significativos, tú tienes que pasar de lo general a lo personal. Tu vida va a empezar a ser transformada y vas a empezar a experimentar el poder de Dios de una forma más eficiente y poderosa en tu vida cuando empieces a conocer a Dios de forma personal, pero te hagas consciente de esta verdad. Dios conoce tu vida personalmente, tu corazón. Este salmo también nos lleva a reflexionar en otra cosa. Y lo siguiente es, ¿cómo una persona puede seguir viviendo perversamente cuando sabe que Dios conoce todo sobre él o sobre ella y examina su corazón? La primera verdad es, Dios me conoce de forma personal. La segunda verdad de este salmo es, cómo una persona puede seguir viviendo en pecado, en perversidad, en tinieblas, en oscuridad, cuando sabe que Dios lo conoce perfectamente y examina su corazón. ¿Cómo puede seguir viviendo una persona en base a la mentira, a la falta de integridad, a la oscuridad, a la perversidad,
cuando ha entendido que Dios conoce completamente lo que sucede en su corazón, en su vida. La declaración hecha en el versículo 2 provoca diferentes reacciones en el corazón de las personas. Fíjate lo que dice el verso 2. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Dios me conoce cuando estoy acostado y dormido, cuando me levanto, cuando me muevo lejos, cuando estoy en San Luis, cuando no estoy en San Luis, cuando estoy en mi casa, cuando no estoy en mi casa. Dice, cada camino, cada momento de mi vida el Señor lo conoce. En la versión de la Reina Valera 60, ese mismo verso 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, has escudriñado mi corazón. Lo has escarbado, te has metido en él, has encontrado las fibras más íntimas de mi ser y todos mis caminos te son conocidos. Tú sabes, Señor, todos los caminos que he recorrido. Tú sabes los caminos torcidos y los caminos rectos que he tomado, los caminos del pasado, del presente y los caminos que tomaré. Tú conoces todos mis caminos. ¿Qué provoca esa verdad en el corazón del hombre? Una de las cosas a las que nos lleva a reconocer este salmo es: ninguna persona puede seguir viviendo de la misma forma cuando se hace consciente de que Dios conoce todo sobre él o sobre ella. Ninguna persona puede seguir viviendo de la misma forma cuando esta verdad se vuelve toma peso en su corazón de que Dios conoce todos mis caminos y lo más íntimo de mi corazón. Esta idea de hipervigilancia en el corazón de alguien que no ha experimentado ni entendido el amor de Dios manifestado en Jesucristo puede provocar rechazo y temor. Fíjate bien. Esta idea puede sonar a la imagen de un Dios hipervigilante, como si Dios se complaciera perversamente en poner una cámara dentro de mi corazón para vigilarme a todas horas. ¿Quién quiere un Dios que lo está vigilando en todo momento, a todas horas, que sabe cuando estoy dormido, cuando me despierto, cuando me levanto? ¿Cómo reacciona tu corazón ante esta declaración? Cuando un corazón no ha sido regenerado por la obra de Jesucristo y ha entendido el amor de Dios en la persona de Jesús, esta idea de un Dios que lo conoce todo puede causar desagrado, temor, enojo y hasta rechazo a este Dios que vigila toda mi vida. Según cómo reacciones tú a esta verdad, puede manifestar si realmente tú has experimentado el amor de Jesús en tu corazón. Porque déjame decirte, no es lo mismo que un secuestrador sepa todo sobre ti y tu familia, a que el Dios de los cielos que entregó a su Hijo para morir por ti en la cruz del Calvario lo sepa todo. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? No es lo mismo que un ladrón, que un secuestrador o que la vecina chismosa sepa todo sobre tu vida, a que lo sepa el Dios que entregó a su único Hijo por amor hacia ti y que te amó, aun siendo pecador, decidió derramar su sangre en la cruz del Calvario. No es lo mismo que ese Dios, que es amor, sepa todo sobre ti, que un ladrón, un secuestrador o tu vecino o tu vecina chismosa. Pero según cómo nuestro corazón se sienta ante esta declaración, va a manifestar qué tanto conocemos el amor de Dios. Porque si Dios dice que me ama al punto de haber entregado a su Hijo por mí y que me amó aún siendo pecador, yo quiero que ese Dios conozca todo sobre mi vida. Yo quiero que Dios tenga cuidado sobre todos los detalles de mi vida, de mi corazón, que esté al pendiente de todo, que sepa cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando no estoy, cuando sí estoy, cuando estoy fuera y dentro de casa. Ese Dios que me amó al punto de entregar a su Hijo por mí, yo sí quiero que lo sepa todo sobre mi vida. Porque no hay perversidad en Dios. No hay que temer de un Dios que nos ama tanto que lo sepa todo. Tristemente, cuando el corazón de la persona no ha sido regenerado, cautivado por el amor de Cristo, transformado de piedra en uno de carne, esta verdad de Dios que lo sabe todo puede llegar a ocasionar temor o rechazo. En el corazón del inconverso, en el corazón del no creyente, en el corazón del agnóstico, del ateo, puede ser una noticia que diga: ¡ay, qué miedo conocer un Dios así que lo sepa todo! Pero ¿sabes qué? También
el cómo reacciones a esta maravillosa noticia de que Dios lo sabe todo, el cómo reaccionas ante la verdad de que Dios conoce todo sobre ti, también va a manifestar la condición de pecado sobre tu corazón. Porque el pecado lo que causa es el deseo de vivir en oscuridad. El pecado lo que busca es esconderse, que no sea revelado, que no sea descubierto, que no salga a la luz. El pecador vive escondido de Dios. El pecado ha deformado la idea del Dios amoroso, y el pecado nos ha convencido o te trata de convencer de que Dios te quiere castigar por tu pecado. Y si fuera así, Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo a morir por ti. Pero el cómo tú reaccionas a la verdad de que Dios conoce todo, absolutamente todo sobre ti, va a demostrar qué tanto has sido transformado o transformada por el Evangelio, o qué tanto pecado hay en tu corazón. Porque el pecado se gesta en la oscuridad. Son como alguna clase de hongos que viven mejor en la humedad y en la oscuridad. Algunas manchitas que de repente salen en el baño entre los azulejos, que se gestan muy bien en la oscuridad, en la humedad, en lo secreto. El pecado empieza a formarse en la oscuridad, en lo secreto. El pecador no quiere que se sepa todo sobre su vida. El pecado no quiere ser expuesto. El pecador no quiere que sus perversiones salgan a la luz, porque sabe que hay un Dios justo, hay una justicia a la cual ese pecado va a mostrarse como lo que realmente es, como un trapo de inmundicia. Cuando confiamos que Dios lo conoce todo de nosotros, no podemos ver de vista cuánto nos ama, que sus intenciones nunca son torcidas ni perversas al conocer todo sobre nosotros. Dios lo conoce todo sobre mí, pero me da seguridad y paz al saber que ese Dios que conoce todo sobre mí también me ama infinitamente como nadie más me ha amado. Yo quiero que ese Dios de amor conozca todo sobre mí. Ambos atributos tienen que conocerse bien y habitar juntos en nuestro corazón. El Salmo nos lleva también a la reflexión sobre cómo una persona puede seguir viviendo lo que acabo de comentar, perversamente, orgullosamente, sabiendo que Dios conoce todo nuestro corazón y nuestro pensamiento. Estas verdades sobre Dios tienen que transformarnos. Estas verdades sobre Dios tienen que no llenarnos de temor ni de angustia, tienen que animarnos a la transformación de nuestra vida. Dios lo conoce todo, no se puede seguir viviendo de la misma forma al saber esto. ¿Qué resulta en mi corazón? Si me ayudan con el pad, por favor. ¿Qué resulta? ¿Qué fruto produce un corazón que sabe que Dios lo conoce de forma personal? ¿Cómo se ve la vida de una persona que sabe que Dios lo conoce de forma personal? No solamente que conoce datos sobre ti. Es triste decirlo, pero para la empresa a la que tú trabajas, tú eres un número más. Tú eres un número de nómina, eres un apellido dentro de una lista de miles de trabajadores. Y está bien, al final del día es una empresa y así funciona, ¿verdad? Dentro de la familia de Dios, para el corazón de Dios, tú no eres ni un número, ni un apellido, ni una estadística, ni una parte de una multitud. Dios te conoce de forma personal. Tú tienes que conocer cuánto Dios te ama a través de la vida de Jesús para que tú puedas descansar en la verdad de que Dios conoce todo. Eso debe de transformar tu vida. El rechazar esta virtud o este atributo de Dios está demostrando quizá que haya oscuridad y pecado en nuestro corazón. Cuando entendemos esta verdad de nuestra vida, nuestro corazón va a producir fruto. ¿Cómo resulta en mi corazón? ¿Qué sucede en mi corazón cuando camino en base a la verdad de que Dios me conoce todo y que me conoce de forma personal? Lo primero que produce el saber que Dios me ama y me conoce perfectamente, de forma personal, desde que estaba en el vientre de mi madre, cuando fueron entretejidos mis huesos, mis tendones, antes de que mis ojos se abrieran, y aún mi futuro, mi presente, mi pasado, que Dios lo conoce todo. Ese Dios que me ama me conoce todo completamente. ¿Qué es lo que produce en mi corazón? Lo primero, confianza para enfrentar las dificultades.
confianza para enfrentar las adversidades. Nuestra confianza es resultado de saber que el Señor me conoce tan bien, mucho más que yo a mí mismo, que Él sabrá guiarme en medio de toda dificultad y circunstancia. El saber que Dios me ama y me conoce perfectamente debe de producir en mí una vida de confianza. Vivir confiado sabiendo que el Dios de los cielos me conoce de forma personal. Antes de que yo abra mi boca, Él ya sabe lo que voy a decir. Antes de que abra mis ojos por la mañana, Él ya sabe lo que me va a suceder ese día. En el libro de Dios, dice el Salmo, ¿verdad? De forma poética, en el libro de Dios, antes de que tú nacieras, Dios ya tenía escrita toda tu historia. Toda tu historia la tenía el Señor escrita. Eso debe de producirnos confianza. Confiados en un Dios que nos ama y nos conoce de forma personal. El Salmo expresa una confianza en contra de los adversarios. No sé si notaste que los primeros 20 versículos exaltan las virtudes de Dios, que nos conoce, que lo sabe todo. Es un salmo como de mucha alabanza, pero en el verso 19 como que cambia el tono del salmo, y en el verso 19 dice: oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Como el salmo pasa de una atmósfera de adoración, de exaltar las virtudes de Dios, los atributos de Dios, cómo se torna en el verso 19 en este entusiasmo de ira en contra del perverso. Pues nos está recordando que David, al escribir este salmo, encuentra fuerza para enfrentarse a sus adversarios y confianza para enfrentar a los enemigos. ¿Dónde? Sabiendo que Dios lo conoce personalmente, que sabe todo de él, que sabe lo que necesita, que conoce sus debilidades, que conoce su corazón, su voluntad, que David le ha pedido al Señor que examine su corazón hasta lo más profundo y que le ayude a sopesar lo que hay dentro de él para saber si Dios encuentra algo perverso en él. Este salmo nos recuerda que nuestra confianza para enfrentar las dificultades y enfrentarnos a los enemigos, como David lo hace en el verso 19, es resultado, fíjate bien lo que te voy a decir, de una limpia conciencia. Peleamos mejor nuestras batallas cuando aprendemos a vivir con una limpia conciencia delante de Dios. Si Dios lo conoce todo sobre mí, entonces yo tendría que pedirle a Dios que me ayude a examinar mi corazón, a caminar con limpia conciencia delante de aquel que lo conoce todo. El Salmo dice que la oscuridad es como el mismo día para Dios, que no existe diferencia entre el sol del mediodía y la luna de la medianoche para el Señor. Dios lo conoce absolutamente todo. No importa dónde te escondas, no importa cuánta tiniebla haya, el Señor lo conoce todo. Eso promueve confianza en mi corazón, pero también el Salmo nos enseña que peleamos mejor nuestras batallas cuando aprendemos a vivir con limpia conciencia del pecado y de las situaciones perversas de nuestro corazón. ¿De dónde saca el salmista este valor para enfrentarse a los adversarios? De la confianza de saber que Dios lo conoce personalmente y que le dará en tiempo y forma lo que necesita. Pero también esta fuerza proviene de la limpia conciencia en la cual los hijos de Dios tenemos que aprender a vivir al reconocer que Dios conoce perfectamente todo de nuestras vidas. Una limpia conciencia te va a ayudar a enfrentarte mejor a tus enemigos. Te vas a librar de la acusación, de la vergüenza, del temor, de la ansiedad. Cuando tú aprendes a vivir con limpia conciencia delante de Dios, porque Dios lo conoce todo, porque Dios te ama, porque no hay nada oculto delante de Dios, y tú aprendes a vivir con limpia conciencia, tú vas a estar más fuerte para enfrentar las adversidades. La falta de una limpia conciencia hace que mengue tu autoridad espiritual. La falta de limpia conciencia hace que muchas veces no te quieras hacer cargo de los asuntos de tu matrimonio con tus hijos, porque dentro de tu corazón estás acusado, porque el diablo te acusa por la conciencia que no está limpia. Pero la limpia conciencia delante de Dios te va a ayudar a hacerle frente a las adversidades, a tomar autoridad, a presentarte bien
en tu rol de liderazgo, cualquiera que sea. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Por eso el salmista dice: examina, oh Dios, mi corazón, ayúdame a examinarlo y ve si hay algo perverso que no te agrada, y ayúdame a examinar mis caminos o enderezarlos, porque quiero estar bien delante de ti, porque la limpia conciencia, tu amor y el conocimiento que tienes de mí me ayuda en confianza y a pelear mejor mis batallas. La información es poder, dice por ahí algunos expertos en comunicación. La información es poder. Es una de las razones por las que Dios es poderoso. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. La información es poder. Y Dios lo conoce todo, por eso Dios es poderoso. La limpia conciencia, 23 y 24, verso 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Fíjate la autoridad que le da David a Dios. Señálame las cosas que en mí te ofendan. Señor, hazme saber. Señala las cosas que en mí te ofendan. Y guíame por el camino de la vida eterna. Limpia mi conciencia para poder pelear mejor mis batallas. Limpia mi conciencia, motivado sabiendo que Dios lo conoce todo, pero que Dios me ama. Nuestra fortaleza está en saber que Dios ha examinado nuestro corazón y pensamiento, pues una limpia conciencia es arma poderosa para enfrentarse a los ataques del enemigo. Si tú tomas esta verdad, este principio para tu vida, tú vas a encontrar y experimentar cambios poderosos en tu vida, déjame decirte. Pero Jesús le decía a las multitudes: aquel que quiera oír, escuche. Y el que no quiera oír, pues no, oiga, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos? Pero Jesús dice: el que quiera oír, escuche. Permítele al Espíritu Santo que limpie tu conciencia, que examine tu corazón, que el amor de Dios te lleve a reconocer esta verdad. Eso te va a ayudar como un arma poderosa para enfrentarte a los ataques del enemigo. La noticia para muchos por primera vez esta mañana y un recordatorio para muchos otros es: Dios te conoce personalmente. Dios te conoce por tu nombre antes de que lo tuvieras. ¿Sabes qué es lo que abruma al salmista? El salmista dice: este conocimiento me abruma, Señor, no puedo entender. ¿Sabes qué no podemos entender? Lo que no podemos entender es que Dios nos siga amando a pesar de que conoce todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay muchas personas que te dejarían de amar si realmente supieran quién eres. Hay personas que te dejarían de amar si realmente supieras quién eres. Discúlpeme, pero Dios no. Dios te ama, aunque conoce lo más íntimo de tu corazón. Las personas no somos Dios, medimos nuestro amor de forma diferente, condicionamos nuestro amor. Y hay muchos que nos dejarían de amar si realmente supiéramos quiénes somos. Pero Dios no. Eso abruma. Eso como que nos causa una especie de cortocircuito en la mente y en el corazón. Dios me ama, Dios me conoce perfectamente y aún así me decide seguirme amando. Como que no me checa eso, porque si alguien supiera que realmente quién soy, no me dejaría de amar. Entonces como que Dios me conozca todo y que me siga amando, como que causa que se me trabe el software o se me haga medio lenta la computadora de aquí arriba. Dios nos ofrece todo su amor, aún sabiendo quiénes somos realmente y conociendo cada rincón de nuestro corazón y nuestras vidas. Esa es la verdad que vengo a proclamar a tu corazón hoy. Salmo 139, verso 6. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. El saber esto, no sé a ti qué te ocasiona esta mañana, pero me sacó varias lágrimas esta semana el escuchar esta verdad. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Verso 6 dice. Toda la meditación del salmista se resume a:
Semejante conocimiento es demasiado maravilloso, no lo entiendo, Señor. Supera mi capacidad de amar y de entender, supera mi capacidad de conocer a otros y de conocerme a mí mismo. Es demasiado maravilloso, no puedo entenderlo. ¿Qué es lo que nos cuesta entender? ¿Qué es lo que es tan difícil de entender para nosotros? Que alguien, en este caso Dios, nos pueda querer por quienes somos y no por lo que podemos representar o hacer. Es abrumador. ¿Cómo aterrizamos o cómo llevamos una aplicación de esto a nuestras vidas? Para nuestros hijos, padres de familia, para nuestros hijos, sería muy bueno que nuestros hijos supieran que los amamos únicamente por quienes son y no por lo que pueden lograr o hacer para nosotros o en su propia vida. Este atributo de Dios, cuando se hace una realidad en nuestro corazón, no se queda en un conocimiento envanecedor, sino que se lleva a una transformación de nuestras vidas y a una aplicación de aquellos que nos rodean. Por lo tanto, si he aprendido todo esto de Dios, sería bueno que yo como padre le dijera a mis hijos que los amo por lo que son y no por lo que pueden llegar a ser por mí, por sus éxitos o por sus fracasos. Para nuestro esposo, nuestra esposa, en el caso de las mujeres, que sepan que el ser transparentes y honestos y darse a conocer realmente cómo son, sus luchas, sus éxitos y sus fracasos, no va a hacer que nuestra decisión de amarles toda la vida cambie. Tu esposo o tu esposa necesita saber que si él o ella se vuelve honesto, honesta contigo, transparente en su corazón, que el conocimiento de su corazón más íntimo, tu esposo o tu esposa debe de saber que si él o ella abre todo su corazón hacia ti, eso no va a hacer que tú renuncies a la decisión de amarlo hasta la muerte o amarla hasta el fin de los días. ¿Por qué? ¿Porque te quiero motivar? ¿Porque es una bonita idea? No, ¿sabes por qué? Porque Dios lo ha hecho contigo, porque Dios así nos trata. El mensaje para nuestros seres queridos y amigos: tendremos que aprender a ser hermanos y amigos, aprendiendo a amar a otros por lo que son y no por lo que nos pueden dar. Y también tendremos que aprender a recibir el amor de otros, no teniendo en duda que otros nos pueden amar únicamente por quienes somos. Hay gente que batalla con este pensamiento y no puede llegar a creer que otros lo quieran o la quieran únicamente por lo que es. Y vive con una especie de temor, pensando que algo va a surgir, que lo están o la están amando porque representa algo, porque tiene algo, porque quieren algo de él o de ella. Tenemos que aprender a recibir el amor de los hermanos, de los amigos, en base a este atributo de Dios, que somos amigos, que amamos a los amigos, que nos aman por lo que somos. También debemos de arrepentirnos cuando usamos la información de otros para herirlos. Debemos de arrepentirnos cuando conocemos a las personas y lo íntimo de su corazón y utilizamos eso para herirlos. Debemos de arrepentirnos. Es algo que está mal delante de Dios y por obvias razones de lo que acabo de predicar. Saber que Dios me conoce personal e íntimamente, que Él sabe mi pasado, mi presente y mi futuro, y que puedo tener limpia conciencia delante de Dios, me recuerda que ya no soy un esclavo del temor, de la condenación ni de las apariencias. Fíjate todo lo que ocasiona el conocer quién es Él. El que yo sepa que Dios me conoce personalmente, que sabe mi pasado, mi presente, mi futuro, que puedo tener una limpia conciencia delante de Dios. Conocer todo eso me libra de ser esclavo del temor, de la condenación y de las apariencias. Amado, líbrate del temor, líbrate de las apariencias, líbrate de la condenación, reconociendo que Dios conoce todo sobre ti. Aprende a caminar con limpia conciencia, que Dios te ama profundamente, tanto que te ama tal y como está tu corazón. Líbrate del temor, de la condenación y de las apariencias. Todo este conocimiento sobre Dios tiene que sacar de nuestro corazón adoración, alabanza, confianza, seguridad en Dios. ¿Quién no puede adorar o alabar a un Dios que se comporta de esta forma para con nosotros?
¿Quién puede guardar su alabanza y su adoración a un Dios que ha manifestado un amor y un conocimiento tan profundo para con nosotros? Por eso el libro de los Salmos, lo que acabo de leer, es una canción de adoración. Todo este conocimiento debe de desatar en nosotros obediencia, adoración, alabanza, confianza. ¿Quién puede guardar silencio, gratitud o adoración delante de un Dios de esta magnitud? Amén. Señor, te damos gracias esta mañana porque hemos reconocido, Señor, tu infinito amor y tu infinita misericordia para con nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que hoy podamos recibir esta palabra en nuestro corazón, Señor. Un corazón dispuesto a recibir esto que hoy ha sido predicado a nuestro corazón, Señor. Examina, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón, tú que me amas profundamente, tú que me conoces íntimamente, Señor. Examina mi corazón. Con manos limpias me quiero presentar delante de ti, Señor. Tú conoces todo sobre mi vida. Antes de que naciera por mi nombre, me conocías. Estoy confiado porque mi Dios me conoce perfectamente. Él sabe lo que necesito. Antes de que hable, Él sabe lo que voy a decir. Espíritu Santo, que nuestro corazón se llene de confianza al reconocer que Dios nos conoce perfectamente. Que nuestro corazón se exalte, que nuestro corazón se encienda al reconocer que, sin importar la condición de mi corazón, Dios me ama. Dios me ama profundamente. Y Dios nunca va a utilizar la información personal de mi vida para condenarme o humillarme, sino más bien para humillar al diablo en el nombre de Jesús. Escúchame bien, iglesia. Dios nunca va a utilizar los secretos de tu vida y de tu corazón para humillarte a ti. Él los quiere sacar a la luz para humillar al diablo que te ha tenido engañado todo este tiempo. Esos pecados a la luz de Cristo provocan humillación al diablo, no para ti. Por eso Cristo murió por nosotros. Señor, que esta información y que este conocimiento hoy pueda desatar en nosotros alabanza, adoración, obediencia y confianza, seguridad en quién eres tú, mi Dios que me conoce. Nos ponemos de pie, por favor.